gente, ¿vale? Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar de viernes que vamos a organizar con nuestros, iba a decir, colegas, es que ya son casi colegas, de ProSci España. Contamos con Roberto Konix, que es vicepresidente de esta compañía para Iberia, y con Pilar Nieto, VP de Growth, también en ella. Bienvenidos a los dos. Introducir el tema es muy sencillo porque vosotros ambos sois expertos en gestión del cambio y como comentábamos antes de poner el on en el micrófono, la gestión del cambio es la piedra angular desde la cual hay que ver todos los procesos de transformación que tenemos que asumir. El problema es que muchas veces queremos saltarnos ese proceso porque es como diría yo, o sea, es la piedra que tienes que saltar para que luego el resto de piedrecitas sean mucho más fáciles de asumir. Bueno, pues vamos a escuchar cómo hacerlo de vuestra mano. Roberto, te cedo los trastos. Maite, muchas gracias y buen día a todos. Bienvenidos a este webinar donde básicamente Pilar y yo vamos a estar dialogando sobre este interesante tema de cómo gestionar la resistencia al cambio, algo que pues encontramos todos los días en todos los procesos de cambio en las organizaciones, ¿no? Y bueno, somos, como ya nos hizo el favor Maite de presentarnos, Roberto Konix y Pilar Nieto. Nosotros pues estamos dedicados en cuerpo y alma al mundo de cambio y cómo ayudar a las organizaciones a ser más exitosas enfrentando los cambios. Y bueno, esta es nuestra versión. Estamos preparándonos para el metaverso, entonces estamos ya haciendo el bosquejo de nuestros futuros avatars aquí, ¿no? Y antes de entrar de lleno al tema, quiero hacer una presentación breve de nuestra organización. Nosotros en el fondo nacimos y somos una empresa de investigación. Investigamos un tema muy sencillo, pero muy profundo, que es qué hacen las organizaciones para enfrentar los cambios exitosamente, ¿no? Tenemos 22 años investigando este tema. Como pueden ver, tenemos cobertura mundial. Trabajamos con empresas de todo el mundo, tanto públicas como privadas, en cualquier actividad económica, tratando de entender cómo enfrentan y cómo manejan los cambios. Y a este estudio agregamos tópicos o temas particulares, como pueden ver ahí en la lista que está abajo. Tenemos realmente muchos temas que hemos venido cubriendo, perdón. Y uno de ellos, desde luego, es manejo de la resistencia, donde publicamos, como pueden ver, un estudio de manejo de resistencia. De hecho, nuestros webinars básicamente son vehículos para compartir con ustedes los hallazgos de estas investigaciones que vamos haciendo, ¿no? Entonces, el tema de hoy es compartir algunos de los puntos de manejo de resistencia. Y de verdad, y Pilar estará de acuerdo conmigo, nos podríamos pasar todo el día hablando con ustedes de este tema, pero hemos seleccionado simplemente algunos puntos muy precisos, ¿no?, sobre este tema de manejo de resistencia. Y bueno, lo primero que preparamos para ustedes es algo que de verdad está muy interesante y quizás está un poco chusco, que es, si vamos a la Real Academia de la Lengua Española y en el diccionario consultamos la palabra resistencia, encontramos esto, que a mí se me hace de verdad poético. Conjunto de personas que generalmente de forma clandestina se oponen con distintos métodos a los invasores de un territorio o de una dictadura, o a una dictadura, perdón. Y esto a mí sí de verdad se me hace poético. ¿Tú qué opinas, Pilar, de esta definición? Platica. A ver, a mí esta definición de resistencia de la RAE me parece súper acertada, aunque estamos hablando de resistencia desde el punto de vista del concepto de conjunto de personas que se oponen a algo que está sucediendo, y me quedaría básicamente con 3 palabras de esta definición, que además engancha muy bien con la resistencia al cambio en las organizaciones. Y me quedaría con personas, clandestina y oponen. Porque uno de los principales temas que tenemos en la gestión de la resistencia es que generalmente no lo vemos, no siempre es del todo evidente y tenemos que prestar atención un poco más especial
a ver exactamente, ¿no?, qué es lo que está pasando. Y me parece súper acertada. La realidad es que define bastante bien el tipo de barreras y de gestión que hay que hacer de la resistencia en un proceso de cambio. Algo así, ¿verdad? Como este, ¿no? Esta foto, que realmente es una activista de un proceso de resistencia, algo probablemente está pasando, alguien probablemente ha tomado una decisión que afecta a esta persona, se resiste y se opone clandestinamente, porque si le veis, está camuflado con gafas de sol, mascarilla, gorra, o sea, tiene bastante poco interés en que se le vea como tal, con lo cual es clandestino, y claramente está mostrando una actitud opositora a esto que está pasando, ¿no? Algo en que y estos los tenemos, ¿eh? O sea, los tenemos en todas las organizaciones. Siempre que se toma una decisión, este tipo de reacciones suceden y hay que gestionarlo, ¿no? Más allá que tirarle bombas de humo, hay que hacer otra labor preventiva y de manejo. Correcto, así es. Muchas gracias, Pilar. Y bueno, y justo esto de la invasión del territorio, ¿no? Porque de verdad lo que nosotros llamamos el confort de cómo están las cosas hoy, ¿no? Es algo así como declarar, así es como hoy hago las cosas, así es como hoy trabajo, así es como hoy vivo, y no invadas ese espacio, ¿no? Entonces, bueno, la naturaleza de la resistencia, como sabemos, pues se origina en nuestro instinto de sobrevivencia o de supervivencia. De hecho, si no existiese la resistencia al cambio, no estaríamos probablemente como especie hoy aquí compartiendo este webinar, porque esa cautela a lo desconocido, ¿verdad? Ese miedo al territorio desconocido es lo que nos hace ser cautos y resistir en principio cualquier cambio, ¿no? Y por ende, al ser parte de la naturaleza humana, el objetivo en una organización en realidad no es eliminar la resistencia, porque no hay manera de eliminarla, es parte de lo que viene con los seres humanos, pero sí que podemos gestionarla y sí que podemos mitigarla, ¿no? Y por último, es la gente que nos dedicamos al tema de cambio, es entender que no deberíamos de sorprendernos, ¿no? Cuando en los procesos de cambio desde el inicio diseñamos ya la resistencia y asumimos que va a existir y simplemente planificamos qué vamos a hacer con ella, ¿no? Pues las cosas son muy diferentes y como dice acá abajo, cuando se maneja de forma adecuada, la resistencia puede ser constructiva y mejorar sin duda los resultados del cambio, ¿no? Y a ver, Pilar, en tu vida profesional evidentemente has vivido muchos procesos de cambio, has enfrentado muchos tipos de resistencia, ¿no? ¿Y cuáles dirías que son los síntomas más claros en una organización que te dicen que hay resistencia? Pues una de las primeras cosas que yo en la gran mayoría de las organizaciones en las que viene acompañado o he vivido en mí misma en primera persona un proceso de transformación, un proceso de cambio, es la indiferencia. O sea, cuando tú estás en tu día a día y te das cuenta que acerca de la decisión, del proceso, de la iniciativa o del propósito de cambio, lo que sobre todo ves es indiferencia, o ya vendrán a contarme, o esto lo ha decidido otro y no va del todo conmigo. O sea, son pequeños síntomas, pequeñas evidencias que vas viendo que claramente esos síntomas, antes de que se conviertan en un dolor y que realmente tengas que abordarlos con métodos más quirúrgicos y más invasivos, pues si les prestas cierta atención y sobre todo los intentas prevenir, porque siempre están, ahora ya lo sabemos, esta es la primera conclusión de este diálogo, siempre están, pues puedes hacer cosas de un modo diferente si quieres lograr los resultados de un modo diferente. Pero yo diría que sobre todo la indiferencia, la apatía ante lo que está pasando. Eso es lo que yo diría, ¿no? Y si tuviese que definir con una frase, si le das ahí está, Tu la avatar, frase, la maripili frase del avatar de Pilar, pues sería esta que ponemos aquí abajo, ¿no? Oye, pues ya vendrán a decirme, yo esto no lo he decidido, lo han decidido por mí y ahora quieren
que en algunos casos, en algunos momentos, en esta situación, me lo coma yo todo el marrón solo. No puede ser. Y esto, ojo, no es del todo negativo. O sea, esto es una palanca, la resistencia es una palanca para gestionar el cambio, pero bien hecho, bien medido, bien actuado y bien acometido, ¿no? Pero esto puede ser uno de los síntomas que si lo escuchamos algo en este sentido, tenemos que prestarle atención, preocuparnos y ocuparnos, diría yo. Muy bien, sí. Y claro, por eso cerramos la puerta y empujamos, no buscamos, sabemos que nos hay aseguramos algo de que detrás no de la haya... puerta, eso es, sabemos que hay algo detrás de la puerta, pero es, no, estoy bien Y en este ahorita, lado de la puerta, para que y- hasta que no tenga más información o no sepa exactamente qué es lo que hay, prefiero poner energías. Además, esta imagen de la puerta indica mucho también del desgaste de la energía que las personas tienen resistiéndose al cambio. Ponen energía en empujar hacia allá en lugar de hacerlo hacia otras cosas que podrían. O sea, en el fondo es una pérdida desde el punto de vista de coste, de eficiencia claro, a nivel organizativo brutal. un desgaste enorme, ¿verdad? Sí. Exactamente, ¿no? Pues bueno, en nuestro estudio, en lo que nosotros hemos estudiado, estos son los tipos de resistencia que hemos encontrado, ¿no? Esto es producto de nuestro estudio de manejo de resistencia y desde luego la conexión de estos tipos de resistencia con el impacto que tiene el trabajo de las personas, ¿no? Y aquí está parte de lo que tú ya nos decías, ¿no? El no involucramiento, ¿no? Silencio, indiferencia, apatía, inclusive desmoralización, ¿no? Baja moral, ¿no? Evitar comunicar, no quererme enterar, ¿no? Negatividad, ¿no? Encontrar todas las razones por las que creemos que el cambio no va a funcionar. Evasión, que es simplemente hacerme de lado, ¿no? Ignorar, suponer que, o asumir que nada está sucediendo, ¿no? Y que para mí las cosas siguen como han venido hasta ahorita, ¿no? El tema de la emotividad, ¿no? En los procesos de cambio siempre hay emociones humanas, ¿no? Asociadas con estos procesos, ¿no? Miedo, pérdida, tristeza, ira, ansiedad, ¿no? Yo he conocido gente que invierte años, por ejemplo, ¿no? En desarrollar una herramienta en Excel que va construyendo a lo largo de los años y un día se la quitan y le ponen otra aplicación y desde luego que es como perder un brazo o algo así, ¿no? Entonces hay un sentimiento de pérdida, ¿no? Tristeza, ira, ansiedad, frustración, depresión, control. Hay gente que verdaderamente para defender el estado actual, ¿no? Asume una actitud de tratar de quererlo controlar todo o crear barreras, ¿no? Así como lo vimos en la fotografía anterior. La Aquí hay una fotografía barrera de anterior. humo, pero vamos y hacemos barricadas, ¿no? Inclusive si es necesario, ¿no? Excusas, argumentos contrarios, me encanta, ¿no? Reclutar disidentes, ¿no? Claro, empiezo a buscar cómo sumo disidentes a mi causa para, ¿no? Crear una barrera cada vez más fuerte. La rebeldía, que como veíamos en la definición de Ray, ¿no? Normalmente la resistencia más difícil es la resistencia pasiva, ¿verdad? Cuando hay rebeldía franca y manifiesta, al menos tenemos una resistencia más visible y podemos hacer más cosas con ella, ¿no? Y todo esto, el impacto en el trabajo, pues es claro, ¿no? Productividad, nos volvemos, como decíamos, desgastamos mucha energía, entonces nos volvemos poco eficientes, ¿no? Hay gente que simplemente se desconecta, deja de ir a trabajar inclusive, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay toda una colección aquí de tipos de resistencia que hemos analizado a lo largo de los años y que son típicamente las que están presentes en cualquier proceso, ¿no? Y nada más agregando aquí, hay que entender que la resistencia normalmente no es un fenómeno aislado, ¿no? Tiene una conexión con algún contexto y puede ser un contexto personal, la situación en la que me encuentre, tanto yo o yo y mi familia, ¿no? Mis planes, mis anhelos, mis ilusiones, mis expectativas, mi historia, de dónde vengo, ¿no?
mi interpretación de cómo lo que está sucediendo me va a afectar a mí. Por eso que la comunicación se vuelve un fenómeno tan importante, ¿verdad? Porque muchas veces, si no entiendo bien el cambio, pues probablemente malinterprete el impacto que el cambio puede tener en mí y me resista, ¿no? Y por otro lado está el contexto organizacional, y aquí pues comentábamos tú y yo, ¿verdad, Pilar, el otro día, el tema de la historia de cambios fallidos, ¿verdad? Cuando una organización va construyendo su libro, ¿no? Va escribiendo su libro de historias de cambios fallidos, pues lo que va también construyendo es cada vez barreras más fuertes al cambio, porque la gente ya no se lo cree, ¿no? Si esto nunca ha funcionado, ¿por qué ahora sí va a funcionar, ¿no? Y eso se vuelve desafortunadamente parte de los valores y la cultura de la organización. Y otro tema muy relevante hoy en día es el tema de la saturación. Cuando demasiados cambios suceden simultáneamente en la organización, las personas se confunden, pierden como la brújula, y lo primero que hacen, como decías, Pilar, es desengancharse, desinvolucrarse. Yo no quiero saber nada, no entiendo nada, y mejor asumo que nada está pasando, y eso es resistencia clara, ¿no? Y bueno, entrando a este tema, y vamos a cubrirlo muy brevemente, aquí hay contenido muy interesante, pero el primero es recordarnos que los cambios siempre son procesos, no son eventos, no es algo que nos sucede y punto. Es un proceso por el que transitamos, que tiene típicamente 3 etapas, como hoy estamos, un estado de transición que, ¿no? Como decía Facundo Cabral, no soy de aquí ni soy de allá, estoy en medio, ya no pertenezco realmente al estado actual, pero tampoco estoy íntegramente sumado al estado futuro, ¿no? Y este camino tiene, y como a ti te gusta mencionarlo, Pilar, ¿no? Una ruta técnica y una ruta humana, ¿no? Y la ruta técnica es la solución que estamos construyendo y desarrollando para llevarnos a ese estado futuro, ¿no? Ese proceso de diseñar, desarrollar y entregar ese vehículo, sea una nueva estructura organizacional, sea un nuevo proceso, sea una nueva herramienta tecnológica, sea lo que sea, ¿no? Es una solución que estamos buscando nos lleve al estado futuro de forma exitosa. Y está la ruta humana, que es acompañar a los individuos en entender, ¿no? Y comprometerse a adoptar y usar dicha solución, ¿no? Y es justo la combinación de estas cosas lo que nos va a hacer exitosos, ¿no? Esto es muy importante. Voy a añadir aquí, antes de que pases, una cosa que, escuchándote además, que me encanta cómo lo has contado súper claro, espero que a la gente que esté participando en el webinar también, y es que la gente no se resiste a tener éxito, la gente se resiste a lo que pasa en el cambio entre su estado actual, estado de transición y estado futuro. Y por eso es tan importante reflexionar sobre el éxito para poder abordarlo y gestionar la ruta, ¿no? Ese viaje humano en el cambio. Excelente, así es, así es. Y fíjate, Pilar, cómo lo conectamos con esta invasión del estado actual, ¿no? Que decíamos. Eso es. La gente se resiste porque se siente invadida en su estado actual. Pero claro, cuando entiende los beneficios que hay para él en el estado futuro y que puede ser más exitoso, bueno, ahí ya estamos encontrando un catalizador, ¿no? De ese proceso de cambio individual, ¿no? Cuando le contestamos que hay de lo mío, ¿no? Ahí. Oye, y justo entrando en este tema, ¿qué escuchas normalmente en una organización, Pilar, cuando la resistencia empieza a hacerse evidente? Pues mira, si tomamos el mismo ejemplo de la puerta anterior, ¿no? E intentando llevarlo a 3 estadios también, ¿no? De la situación actual, la situación transitoria y el escenario a futuro, pues una de las primeras cosas que se escucha es, si le das a la imagen, ¿sí? Porque hay una imagen ahí para intentar describirlo, otra vez, es otro señor, ya no es el mismo señor, pero también empujando una puerta. Para poner un ejemplo aquí, los que se ven detrás de la puerta son una especie de zombies. O sea, puede ser que sea Halloween, ¿no? No sé si la gente celebra Halloween o no. Yo soy muy friki para ese tipo de fiestas, pero en el fondo sabes que detrás de la puerta hay algo que te puede dar miedo. El foco del disfraz de Halloween es atemorizar.
Con lo cual, vuelvo a poner energía en, oye, es que esto no es el momento. Yo no estoy disfrazado, voy de persona normal y quiero de momento contener la entrada de esto que no me está dando muy buenas vibras. Lo siguiente que sucede es con respecto a la situación actual, claro. O sea, lo siguiente que sucede, si sacamos la siguiente imagen, es, como tú muy bien decías, buscamos aliados que, oye, es que detrás de la puerta es que hay zombies y nos van a matar los zombies. Son súper peligrosos. Y puede ser que encontremos aliados con una situación también natural de resistencia, que ahora ya sabemos que será natural sí o sí, y le hacemos pensar como este señor ha encontrado una aliada, 2 empujando la puerta. Dentro de una organización esto se puede convertir incluso en departamentos enteros. Las resistencias se contagian, como el COVID. Hay contagiadores brutales de resistencias al cambio dentro de las organizaciones. Y si nadie les dice por detrás que estamos en Halloween y que la gente realmente lo que va disfrazada y que son seres humanos como ellos, creen de verdad que lo que tienen que hacer en tercera instancia, si sacas la tercera fotografía, es buscar recursos para defenderse aún todavía más de ese cambio. Y ya no solamente ponen energía empujando la puerta, no. Han buscado tiempo para ir a, por este caso, la tabureta y plantean estrategias de oposición muy brutales. Estas ya no son tan clandestinas, estas son bastante más evidentes, pero muy brutales para abordar ese cambio, ¿no? Frente a estos zombies que la realidad es que no existen, como la mayoría de nuestros temores y miedos a abordar un cambio no suelen suceder en un altísimo porcentaje y en este caso igual, ¿no? Entonces lo que escuchamos es, primero yo solo, a mí mismo esto no me gusta, no lo entiendo, me busco aliados y tercero, gasto tiempo y energía en buscar recursos para seguir enfrentándome y resistirme al cambio. Esto es lo que se suele escuchar en una empresa cuando hay resistencia. Y veamos qué dice tu avatar aquí. Y mi avatar, Maripili, lo que dice es, si no lo entiendo, si nadie me ha dicho que es Halloween y son personas como yo disfrazadas, pues no lo sabré, o sea, no lo entenderé, ¿no? Y surgen preguntas, ¿no? de este estilo. Este es un síntoma también muy evidente cuando escuchas esto, ¿no? Oye, es que nadie se ha dado cuenta de que ahora mismo no es el momento para abordar este cambio, que realmente este zombie nos puede comer, que los zombies se comen a los seres vivos de toda la vida en las películas. Entonces, piensan que ese cambio realmente, más que llevarte al éxito porque no lo has madurado y no lo has trabajado bien, puede acabar con nosotros, ¿no? Esto es lo que se escucha cuando la resistencia es una realidad en una organización. Así es. Y bueno, tratando de sumarizar esto, desde luego el tipo de conversaciones van a cambiar un poco en función de en qué momento de este proceso de cambio nos encontramos, ¿no? Típicamente, ¿no? La defensa del estado actual, no invadas mi territorio. Oye, si aquí he sido exitoso, ¿por qué tengo que abandonar lo que hoy hago o cambiar lo que hoy hago, ¿no? Oye, he pasado mucho tiempo aprendiendo a hacer esto, he invertido muchísimo tiempo y energía en dominar lo que hoy domino. ¿Por qué me pides ahora que lo cambie, no? Sé perfectamente bien cómo hacer las cosas hoy. ¿Por qué quieres que las deje de hacer de esta manera, no? Cuando empezamos a transitar, ¿no? Y las emociones empiezan a manifestarse en toda su extensión, ¿no? Las cosas pueden empeorar antes de mejorar, no tengo tiempo para aprender algo nuevo, podríamos cambiar de dirección incluso. O sea, ¿para qué me esfuerzo en iniciar este proceso si finalmente podemos decidir ir a otro destino antes de que esto termine, ¿no? Y bueno, esto es claramente lo que escuchamos en el estado futuro. El estado futuro tiene un tema, ¿no? Nadie ha estado ahí, no lo conocemos bien, entonces no sabemos bien cómo se verán las cosas cuando lleguemos ahí, ¿no? No estoy seguro que ahí podré seguir teniendo éxito o podré inclusive tener más éxito, ¿no? Y claramente, como decíamos desde el principio, lo desconocido da miedo, ¿no? Y esto en general se vuelve un tema de el cambio tal como está diseñado no va a funcionar, ¿no? O sea, una de las frases más comunes que escuchamos cuando hay resistencias, esto no va a funcionar, esto es una locura, esto es absurdo, esto no va a dar los resultados que esperábamos, no sé ni por qué estamos haciendo este esfuerzo, si no va a funcionar, en fin, ¿no? Todo lo que escuchamos. Muy bien, muchas gracias. Y a ver,
Siguiente pregunta, Pilar. ¿Hay costes ocultos? ¿Hay riesgos cuando la Sí, resistencia se manifiesta y no se gestiona adecuadamente? sí. Además es un sí muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, muy grande. Y bueno, esta fotografía nos indica además cómo de grande puede llegar a ser el problema. Y a veces no lo vemos. Lo guardamos dentro de una habitación, lo cerramos y en ocasiones hacemos como que no pasa nada, ¿no? Como la fotografía. Hay una señora al lado haciendo su trabajo y tenemos un señor a punto de morir totalmente aplastado por millones de cosas, millones de decisiones, millones de costes ocultos y claro, y si abrimos la puerta, ¿qué es lo primero que va a salir? No va a salir el señor, van a salir otra serie de cosas. O sea, el señor tiene un trabajo para salir de ahí importante. De hecho, la mayoría de los planteamientos de cambio y procesos de transformación, pero cuando digo la mayoría, estoy hablando de un 95% de los procesos de cambio y de transformación, no contemplan la resistencia y el impacto de la resistencia tanto a nivel de riesgos y cómo esos riesgos nos van a impactar en coste, y en costes además que van directamente a costes estructurales. Y el cálculo de los costes estructurales es en un proceso de transformación, cambiamos para hacer algo de otro modo. Y el otro modo es cómo tenemos que hacerlo. Y nos quedamos con el coste estructural es cómo lo podemos hacer, nuestra mejor versión del poder hacerlo. Y eso es una pérdida de eficiencia y eficacia del proceso brutal e impacta directamente en costes estructurales y no se calcula. Y desde luego el mapa de riesgos, dependiendo del proceso, de la organización y del perfil de los roles y las responsabilidades que tiene la gente que está participando, es elevadísimo. Por eso, de ahí la importancia y el motivo, ¿no?, por el que estemos tú y yo aquí hoy hablando de la resistencia al cambio, porque es un tema a mirar, a descubrir y a gestionar. Claro, claro. ¿Y qué dice tu avatar? A ver, veamos qué dice tu avatar. Mi avatar dice que en un proceso de cambio, en esa ruta humana, cada uno va a su ritmo. Y si a mí nadie me acompaña y a mí nadie me ayuda a gestionar las resistencias que puedo tener inicialmente, bueno, pues voy a ir a mi ritmo. Y sobre todo, ¿no?, pues que luego se pasa, ¿no? Si esta señora se levanta, deja de hablar por teléfono, quizás está hablando con un cliente, va a abrir la puerta, que van a salir todos los papeles, es probable que alguien le diga, ¿por qué has abierto la puerta? Ese nivel de proactividad si tu labor y tu responsabilidad es atender al teléfono, ¿no? Pues a veces con pequeñas señales en un proceso de cambio damos mensajes para que este tipo de situaciones se den y sucedan, ¿no? Y tenemos a gente encerrada y atrapada por situaciones diversas y a gente ajena dando la espalda a lo que está pasando de verdad. Exactamente, muy bien. Pues a ver, veamos, en nuestro estudio hay una lista enorme, ¿no?, de riesgos relacionados, pero quizá lo más importante de todo esto que comentabas es recordar que los proyectos de cambio tienen un propósito, ¿no? Buscan generar beneficios para la organización, buscan tener un impacto positivo en los clientes, en la productividad, en la eficiencia operativa. Y finalmente el costo más alto es no alcanzar esos objetivos o alcanzarlos parcialmente, ¿no? Entonces, cuando un proyecto se retrasa, ¿no?, y terminamos recibiendo los beneficios que esperábamos 3 años después y solo recibimos una parte de esos beneficios, ¿no? En fin, alrededor de eso es donde está claramente el riesgo más grande de dejar que la resistencia se interponga, ¿no?, con el éxito del proyecto. Correcto. Muy bien. Y entonces, bueno, ya el qué es y por qué es importante que esté en la resistencia, creo que lo hemos dejado muy claro, ¿no? Pero Sí, la pregunta más importante aquí sigue siendo, bueno, ¿y ahora qué hacemos para ser efectivos gestionando claro. esto, ¿no? Ahora te la preguntaría yo a ti. O sea, tú que has sido directivo y emprendedor, has gestionado procesos de cambio a nivel mundial, tanto en LATAM como en España, tienes una visión bueno, pues de los diferentes continentes, en cómo abordar un proceso de cambio y además eres un excelente conocedor y un máster en la aplicación de la metodología ProSci de Change Management.
ahora hago yo la pregunta, ¿no? ¿Qué puede hacer una organización para gestionar la resistencia de forma efectiva? Ahora que sabemos que la resistencia se va a dar siempre y que tiene un impacto en riesgos y en costes muy elevado, ¿qué puedo hacer? Vaya pregunta. Tiene una respuesta sencilla y tiene una respuesta compleja, ¿no? Pero yo te diría que en el fondo hay que buscar, ¿no? Dar respuestas sencillas a preguntas complejas pero sencillas al mismo tiempo, ¿no? Y yo te diría, mira, lo que hemos descubierto a lo largo de los años es que hay dos maneras en las que podemos enfrentar la resistencia. Y la primera, que es a su vez la más recomendable, es prevenirla. Si sabemos que va a existir resistencia en cualquier proceso de cambio, pues ¿por qué no planificamos, abordamos, ¿no? Y nos concentramos en gestionar adecuadamente esa resistencia desde el inicio, ¿no? Y desde luego en todo proceso hay momentos donde perdura cierta resistencia y ahí pues ya podemos hacer un segundo plan para responder a la resistencia, ¿no? Entonces, si te parece, vamos a ahondar un poco más en este tema de prevenir la resistencia. Y prevenir la resistencia tiene una respuesta sencilla. ¿Cómo la prevenimos? La verdad es que es simple y sencillamente aplicando un proceso estructurado y un conjunto de herramientas que nos permitan, justo lo que tú decías, Pilar, ¿no? Acompañar a esas personas, que es lo que nosotros llamamos liderar el lado humano del cambio, para que la resistencia se interponga lo menos posible entre lo que estamos iniciando y a donde queremos llegar, ¿no? Y esto, curiosamente, se llama gestión de cambio. Entonces, respuesta sencilla a una pregunta compleja pero sencilla es la mejor manera de prevenir resistencia es hacer una adecuada gestión de cambio. Si hacemos gestión de cambio adecuadamente desde el inicio de un proyecto y lo hacemos efectivamente, es quizá el antídoto más efectivo para la resistencia, ¿no? Y bueno, tratando de ahondar un poco más en los cómo, nosotros hemos desarrollado esta metodología que llamamos una metodología de 3 fases, ¿no? Prepararnos para el cambio a través de definir el enfoque que vamos a seguir, gestionar el cambio en sí mismo, que es llevar a cabo todas las actividades necesarias para acompañar a los individuos en sus transiciones individuales, y por último, qué tenemos que hacer para sostener los resultados que se obtienen, ¿no? Y como conoces bien, Pilar, nosotros tenemos en el centro de esto al individuo y un modelo de cambio individual que llamamos ADKAR, ¿no? Que ADKAR pues resume los 5 pasos que todo ser humano sigue cuando transita por un cambio exitoso, ¿no? Entonces, cuando hacemos esto, y aquí esta metodología que acabo de explicar está traducida a preguntas sencillas. Y como decía, ¿no? Eugenio Ionesco, ¿no? Lo que ilumina es la pregunta, no la respuesta. Entonces aquí lo importante es hacer preguntas sencillas y cuando vamos encontrando las respuestas a estas preguntas, vamos realmente entendiendo lo que es importante hacer para llevar a cabo o para llevar al éxito el proyecto, ¿no? Entonces, aquí algo muy importante es partir por definir qué queremos lograr. La segunda pregunta muy importante es quiénes tienen que hacer su trabajo de manera distinta y cómo. Y ese cómo es importante. En la medida que yo le pueda explicar a una persona de manera más clara qué es lo que espero de ella en el cambio, ¿no? Va a tener mucha más claridad de qué significa el cambio para él, para ella, ¿no? Y qué necesitamos para tener éxito, qué actividades y en qué magnitud tenemos que llevar a cabo para que el cambio tenga éxito, ¿no? Todo esto es lo que llamamos la fase de preparación o definiendo el enfoque. Y después, bueno, es simplemente ir encontrando respuestas a preguntas como ¿qué vamos a hacer para preparar y equipar y apoyar a las personas durante esta transición, ¿no? ¿Qué progreso estamos teniendo? ¿Estamos haciendo las cosas adecuadamente? ¿Estamos teniendo un impacto positivo en la gente o no?
qué ajustes tenemos que hacer para ser más efectivos todavía. Y una vez que la solución nueva empieza a utilizarse, perdón, la pregunta es ahora, ¿qué tenemos que hacer para sostener estos resultados, ¿no? ¿Qué necesitamos hacer para asegurarnos que estos resultados perduren en el tiempo y se vuelvan la nueva manera en la que hacemos las cosas aquí en la organización, ¿no? Y dentro de este mismo tema de prevenir la resistencia, podemos usar 3 enfoques distintos. Uno es por persona o grupo impactado, el otro es por nivel jerárquico en la organización y el tercer enfoque que podemos seguir es por atributos de la organización, hacer una evaluación de riesgo, que llamamos, y entender qué tan abierta es la organización al cambio y dónde pudiera haber barreras para que el cambio sea adoptado, ¿no? Y entrando al primer tema que sería trabajar por persona o por grupo impactado, aquí regreso al ADKAR, ¿no? Y como decía, ADKAR es un modelo de cambio individual que nos ayuda a entender los 5 pasos por los que todo ser humano transita en un cambio exitoso, ¿no? Que es conciencia, entender el por qué ahora, qué pasa si el cambio no se lleva a cabo. Deseo, que no es más que entender que el cambio es una decisión personal y que tenemos que invitar a las personas a querer ser parte del cambio y tomar su decisión personal de ser parte del cambio, darles los conocimientos necesarios para ser exitosos, poner en práctica esos conocimientos y volverlos una habilidad demostrada en el trabajo, ¿no? Repetimos muy frecuentemente que el cambio solo se manifiesta en conductas nuevas exhibidas, ¿no? No hay otra manera de que el cambio humano se manifieste en una organización más que con conductas nuevas exhibidas. Y por último, ¿qué vamos a hacer para que esas nuevas conductas exhibidas se vuelvan la nueva manera de trabajar de las personas, ¿no? Y la maravilla de esto es que podemos medir cada uno de estos elementos en una escala del 1 al 5 y existe un concepto que se llama punto de barrera, que es el primer elemento que identificamos con un valor de 3 o menos en estos 5 elementos, ¿no? Y ese punto de barrera nos indica dónde se está resistiendo la persona, pero lo valioso de este modelo es que ahora no solo nos indica dónde, sino por qué. Por falta de conciencia, por falta de deseo, por falta de conocimientos, o por falta de aptitudes o habilidades, o porque no hemos reforzado adecuadamente, ¿no?, estas aptitudes o habilidades. Y eso nos da información valiosísima para poder desarrollar una estrategia, ¿no? Entonces, cuando yo identifico puntos de barrera, puedo hacer esto que estoy mostrando en esta diapositiva, que es, ¿no?, qué estoy oyendo, qué estoy viendo, por qué está sucediendo y qué puedo hacer. El famoso QQC, ¿verdad? ¿Qué, quién, cuándo puedo hacer para para poner en marcha acciones que me ayuden a remover esos puntos de barrera, ¿no? Entonces, ADKAR se vuelve una muy valiosa herramienta para identificar y poder remover resistencias tanto individuales como grupales. Entrando un poco al otro tema, que es cuando enfocamos la resistencia por nivel jerárquico en la organización, me quiero detener un poco aquí, porque es muy interesante, ¿no? En este estudio de resistencia que hicimos, estas son las principales razones de resistencia que encontramos en empleados y en jefes, ¿no? En managers, ¿no? Y como vemos, los empleados típicamente se resisten por falta de conciencia, no entienden el porqué del cambio, porque no les gusta el nuevo rol que tienen que asumir por miedo. Y algo muy importante aquí es, se resisten porque se sienten solos, no se sienten acompañados. Y entonces sienten que nadie les está apoyando, no confían en sus líderes y no confían en que sus líderes les vayan a acompañar en los procesos, o porque no se sintieron incluidos en el proceso de cambio, ¿no? Sienten que el cambio les está siendo impuesto y no se sintieron parte del cambio, ¿no? Los jefes se resisten por razones un poco diferentes. La cultura organizacional, cuando hemos construido una historia de cambios fallidos,
pues claramente la cultura no nos ayuda. La falta de conciencia y conocimiento también juega un papel importante. La falta de aceptación del deseo, ¿no?, de ser parte del cambio. Y me detengo un poco en el punto 4, que es esta desalineación de los objetivos del proyecto y los incentivos personales, porque otra vez, si yo no me siento involucrado y entiendo la conexión que hay entre el cambio y cómo me beneficia a mí, pues yo como líder no me voy a sentir muy motivado a ser parte del cambio. Y el punto 5 es interesante porque conecta directamente con el punto 4 de los empleados, ¿no? Un líder normalmente no aborda el cambio porque no confía en sus habilidades, no ha sido adecuadamente preparado, formado para enfrentar un cambio. Por ende, no acompaña a sus colaboradores en el cambio y entonces los colaboradores se sienten faltos de apoyo, se sienten solos, se sienten aislados y se resisten. Entonces creamos un círculo vicioso, ¿no? Cuando trabajamos con los líderes y les damos habilidades de manejo de cambio y les damos herramientas para que puedan manejar efectivamente el cambio, lo primero que sucede es que empiezan a hablar de cambio con sus colaboradores y empiezan a buscar cómo apoyar y acompañar a sus colaboradores, y eso en sí mismo es ya un reductor significativo de la resistencia de los empleados, ¿no? Y esto entonces nos lleva a que, bueno, reduciendo esto, ¿no?, la D de ADKAR es justo ese elemento que impulsa, ¿no?, por parte de los líderes el deseo en el resto de sus colaboradores de cambiar. Entonces, cuando un líder tiene un deseo claro y activo de ser parte de impulsar un cambio, se vuelve en sí mismo ya un imán, ¿no?, para atraer a sus colaboradores hacia ese cambio, ¿no? Entonces aquí, de la misma manera, si ya conocemos cuáles son las causas más comunes de resistencia en los distintos niveles, pues podemos, de forma similar a como hicimos con ADKAR, diseñar acciones específicas, ¿no?, para abordar esas causas raíz de la resistencia para cada uno de los grupos jerárquicos en la organización. Y esto es una forma muy efectiva de planear y gestionar la resistencia, ¿no? Y por último, cómo escalamos el esfuerzo de manejo de resistencia a través de evaluar el riesgo de nuestro proyecto, ¿no? Es como un readiness assessment de nuestro proyecto, ¿no? Y nosotros lo hacemos graficando una interrelación entre dos variables, ¿no? La naturaleza misma del cambio. Nosotros sabemos que cada cambio es distinto, ¿no? No hay dos cambios iguales en una organización. Puede haber desde cambios muy pequeños, incrementales, hasta cambios grandes, disruptivos, y correlacionando eso con qué tan preparada está la organización para el cambio, qué tan abierta es la organización para el cambio, ¿no? Y esta combinación nos indica el esfuerzo que tenemos que poner al tema de manejo de resistencia, ¿no? Entre más alto el riesgo, vamos a requerir mayores recursos y mayor esfuerzo para afrontar o hacer frente a la resistencia. Entonces, esta evaluación en particular de atributos organizacionales que nos permite identificar qué tan abierta o qué tan cerrada es la organización al cambio, es la que nos va a facilitar ese análisis, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, en resumen, regresando a una pregunta sencilla, pero compleja, ¿cómo gestionamos la resistencia adecuadamente? Pues haciendo gestión de cambio. Y podemos hacer gestión de cambio identificando resistencias por grupo o por nivel jerárquico en la organización, o partiendo de los atributos organizacionales donde el cambio se está llevando a cabo y haciendo planes específicos de acciones para abordar y mitigar dicha resistencia. ¿Ok? Muy bien. Pues voy a mencionar brevemente como la última parte de la respuesta a la pregunta de Pilar, que resultó sencilla pero extensa, la segunda parte, ¿no?, que es cómo respondemos a la resistencia, si después de hacer un plan de gestión de resistencia y incorporarlo a nuestro plan de gestión de cambio, llevar a cabo las acciones y tratar de mitigar dicha resistencia,
sigue habiendo resistencia, sigue habiendo ese señor ahí con su bomba de humo presente todavía, ¿no? Y resistiéndose y empujando la puerta y evitando que el cambio que entre a través de su puerta disfrazado de zombie, ¿no? Y ahí la respuesta es muy sencilla, ¿no? Curiosamente hemos identificado acciones específicas, ¿no? Que llevamos a cabo o tácticas específicas que llevamos a cabo para abordar dicha resistencia, ¿no? Hay 10 tácticas que hemos identificado y esta es como una receta, ¿no? Cuando esas tácticas se combinan y se utilizan en forma conjunta, se vuelven más efectivas, ¿no? Y no las vamos a cubrir aquí a detalle, pero yo te diría que, por ejemplo, la táctica más común, y suena absurdo, y tú estarás de acuerdo conmigo, Pilar, que por absurdo que suene, es muy válido este tema de escuchar y entender como una primera táctica de manejo de resistencia, ¿no? Muchas veces tratamos de abordar la resistencia sin escuchar a las personas que están resistiendo y sin entender la causa raíz de esa resistencia, ¿no? Entonces, esa es una de las tácticas, por ejemplo, es la número 1, ¿no? Hay muchas otras dentro de estas 10 interesantes, ¿no? Diferenciar los qués de los cómo, ¿no? Porque muchas veces compartimos un qué queremos común y estamos todos de acuerdo en que sí queremos eso, ¿no? Que la empresa sea más exitosa, que la empresa crezca, que la empresa tenga más clientes, tenga clientes más satisfechos, pero el cómo lo hacemos es normalmente lo que se vuelve la fuente de la resistencia. Entonces, diferenciar el qué y el cómo se vuelve otra táctica, por ejemplo, ¿no? Hacerlo personal cuando le vamos a pedir a un líder carismático dentro de la organización que nos ayude a hacer personal el cambio y a motivar a las personas a hacerlo. En fin, hay muchas tácticas específicas que cuando se ponen en práctica de manera conjunta nos ayudan a abordar esto, ¿no? Para evitar que la resistencia que persiste continúe, ¿no? Y bueno, pues básicamente con esto estaríamos dando, bueno, estoy dando respuesta a tu pregunta, Pilar, y ¿qué te parece si ahora abrimos un poco con el apoyo de Maite unos minutos de esto para atender las preguntas que podamos tener de nuestra audiencia? Estupenda charla, Pilar, Roberto, como siempre. Además, os habéis esforzado en hacerla original, que eso también es un valor. O sea, lo de los zombies hay que pensarlo y lo de los avatares también. Y es que la audiencia lo agradece porque al final, pues bueno, mantener la atención es cuestión también eso de un poco de inventiva, ¿no? Y además a mí me ha dado ideas para hacer el cierre, pero vamos con las preguntas. La primera es de Leticia. Dice, me parece que muchos de los obstáculos al cambio no son subjetivos de las personas, sino que la propia estructura de la organización los impone, porque por un lado promueve cambios y por otra los obstaculiza con sus procesos de siempre. Muy buena reflexión. Eso tiene que ver además con la imagen, ¿recordáis la imagen del señor metido en el cubículo de cristal atrapado por cosas? Es muy buena reflexión. Es muy, muy buena reflexión y la clave para poder abordarlo la ha dado Roberto, ¿no? Con la parte de identificar y de gestionar las resistencias teniendo en cuenta los atributos organizativos, teniendo en cuenta el impacto del grupo al que estás impactando y desde luego responder a lo que hay de lo mío, ¿no? La ruta humana, ese viaje que cada persona va a hacer por el proceso de cambio. Que en las organizaciones insistimos de que todo el mundo a veces va a pasar por los mismos momentos y que parte de la misma situación actual y no es cierto. Entonces, antes sepas cuánta gente tienes empujando por detrás de la puerta y antes les digas que no son zombies, que estamos en Halloween y que solo van disfrazados, mejor. Exactamente, exactamente. Claro, y yo agregaría que el cambio en el fondo o el manejo de cambio en el fondo es un atributo de la cultura de una organización. Claro. Que a veces es invisible, pero está ahí, ¿no? Cuando la organización es muy jerárquica, ¿no? Muy rígida, ¿no? Y trata de impulsar cambios, pero la cultura es anticambio,
pues pasa lo que comenta nuestra compañera en su reflexión, y es muy cierto, sí. Muchas veces no son zombies inventados, son zombies reales que se desprenden de la cultura misma, ¿verdad? Los que hacen de verdad según en las películas, claro, sí, total. Siguiente pregunta de Javier, que además a este Javier le conozco. Buenas, Javier, muchas gracias por conectarte. Pregunta, ¿utilizáis un assessment para ADKAR individual o 360? No, es individual. Normalmente la forma en la que hacemos es, tenemos de hecho una plataforma que nos permite diseñar preguntas que son preguntas relevantes según el momento, ¿no? O el momento del proyecto, y esas preguntas se lanzan a un grupo de personas impactadas que de forma anónima contestan, ¿no? Contestan cosas como que tan claramente entienden el porqué del cambio, entienden las consecuencias si el cambio no se lleva a cabo adecuadamente, qué tan motivados están. Y al ser preguntas anónimas, normalmente la gente tiende a contestar con bastante honestidad, y eso nos permite identificar en qué nivel de ADKAR está cada elemento, ¿no? Pregunta de Antonio. Hay toda una corriente en psicología que afirma que las personas no es que nos resistamos al cambio, es que nos resistimos a que nos cambien. Que tenemos que decidir nosotros, supongo, que queremos cambiar. ¿Conocéis algún estudio o experiencia, a ver que esta pregunta es larga, que haya abordado cuál hubiera sido la resistencia al cambio si la toma de decisión que inició el proceso de cambio hubiera tenido más en cuenta a priori la información de las personas cuya conducta iba a ser cambiada? Claro. A ver, las conductas como tal forman parte de nuestra personalidad. Al final, un proceso de cambio lo que te ayuda a entender cómo puedes adaptarte tus comportamientos y a entender mejor qué está sucediendo en tu entorno. Es ponerte unas gafas que te ayuden realmente a visualizarte a ti dentro de ese proceso. Esa es la potencia que tiene ADKAR. ADKAR y la metodología ProSci lo que hace precisamente potente al método y a la metodología es el foco en el individuo. Es un proceso de acompañamiento al cambio individual. Y es muy importante lo que apunta esta persona. Si no tienes en cuenta de dónde parte la persona en la situación actual y un poco, ¿no?, su esencia en ese viaje, pues es que no harás un viaje adecuado. Por eso estamos aquí nosotros, ¿no? O sea, es tan importante el individuo. Es que un proceso de cambio no existe si las personas, si la suma de las personas y la suma de los individuos no avanzan, ¿no? No evolucionan en ese viaje, ¿no? No se da. Tiene que ser consciente. Total, esa es la A primera del ADKAR, Awareness. Sí, y justo yo agregaría algo interesante, porque por ahí salió ya 2 o 3 veces la palabra personalidad. Es que en el fondo, en el territorio individual, la apertura al cambio es un rasgo de personalidad, ¿no? Y los rasgos de personalidad en una población se distribuyen de manera normal, es una curva de distribución normal, una campana de Gauss. Entonces, dentro de las organizaciones, y ahorita les voy a platicar algo que no voy a decir el nombre de la empresa, pero una de las 3 empresas top en tecnología a nivel mundial hace algo muy interesante, que es contratar personas filtrándolas por apertura al cambio. Porque qué tan innovadores o qué tan conservadores somos, en el fondo es un rasgo de personalidad. Y como buena campana de Gauss, tenemos un 5 o 7% de gente muy abierta al cambio, gente muy cerrada al cambio en el otro extremo de la campana, y un 80-90% de la población que varía en grado de apertura al cambio. Cuando reclutamos en una organización sin filtrar por ese rasgo, dentro de nuestra organización replicamos esa campana. Entonces tenemos solo un 5 o 7% de innovadores natos. Tenemos también un 5 o 7% de lo que los americanos llaman laggards, ¿no? Que son esa gente que se opone de verdad, con trincheras absolutas al cambio. Y tenemos un 80% de gente que varía en su grado de apertura al cambio. Si yo puedo identificar eso, yo puedo identificar quiénes son los que son naturalmente más abiertos al cambio y son mis primeros aliados. Entonces empiezo a hacer un proceso de contagio, ¿no? Voy a ese 5 o 7%, ellos se suben muy rápidamente al cambio. Yo bromeo, ¿no? Yo digo, ese 5 o 7% es el que
se va y se forma a las 4 de la mañana afuera de la tienda de Apple ahí en Puerta del Sol, porque quiere ser el primero en adquirir el nuevo iWatch, ¿no? Porque no puede ser de otra manera, ¿no? Bueno, ese 5 o 7% también lo tenemos en la organización. Ellos se van a subir con mucha naturalidad al cambio. Entonces ya tengo un 7% de la organización que es aliado al cambio y ese 7% me ayuda a contagiar el siguiente 7% y así voy generando este contagio, ¿no? Cuando yo filtro, por ejemplo, esta organización que les digo, ellos reclutan por ese rasgo y filtran por ese rasgo. Entonces, la media de apertura al cambio dentro de esa organización es más alta que la media mundial. Ergo, es una empresa que se caracteriza por innovación, porque la media de apertura al cambio es más alta en la organización. Es que fíjate cómo podemos hipotecar nuestro futuro desde el propio proceso de reclutamiento. Total. No, esta reflexión es súper interesante, Roberto, muy interesante. Qué bueno. Y un aspecto a tener en cuenta, ¿no? O sea, Kiara tiene y otra pregunta. lo interesante es que hay forma de medirlo, porque en el modelo este de personalidad, el Big Five, ¿no? Del Five Factor Model, hay uno de los 5 factores que se llama originalidad, y es justo de lo que estamos hablando. Originalidad es apertura al cambio. Cuando lo mido, puedo saber qué tan naturalmente abierta o resistente al cambio es una persona. Ya estamos perdiendo si por lo menos no curioseamos cómo nos podemos apoyar en eso, en los procesos de reclutamiento. Ya estamos perdiendo tiempo. Oye, ya está, ya tenemos tema para otro webinar. Para otro webinar, bueno, ya lo tengo aquí apuntado. Pregunta de Kiara. A ver, ¿nos podríais dar ejemplos de los atributos organizacionales de análisis de riesgo para valorar el riesgo del proyecto, la preparación de la empresa hacia el cambio, etcétera? Sí, por ejemplo, de hecho nuestro cuestionario es de 14 preguntas, 14 reactivos, y cubrimos cosas como estilo de decisión, estructura jerárquica, si las decisiones se desprenden de una persona o son más consensuadas, ¿no? Si la organización es una organización más con poder centrado en una persona o más democrática, más colaborativa. En fin, hay rasgos de esa cultura que al evaluarlos nos conectan con qué tan naturalmente abierta puede ser la organización al cambio o no. Y características del cambio es si el cambio afecta a toda la organización o solo un área, ¿no? Cuántos aspectos del trabajo de una persona impacta el cambio, ¿no? Porque hay veces que un cambio impacta nada más un proceso que usa una persona, por ejemplo, pero hay cambios que van a impactar el proceso, hasta la mentalidad de la persona, ¿no? El mindset de la persona. Entonces, todo eso son las cosas que medimos en ambos cuestionarios. Cristina, ya vamos con las últimas preguntas. Cristina pregunta, han comentado que hay 10 tácticas si el cambio persiste. Aparte de preguntar y entender la causa raíz, ¿se puede preguntar algo más? Bueno, yo creo que en vez de decir que si el cambio persiste, será si la resistencia persiste, no lo sé. ¿Puede adelantar algo más? Aparte de preguntar y entender la causa raíz. Sí, bueno, se puede preguntar algo más. Lo que sucede es que en esas 10 tácticas, que por cierto, acabamos si la gente, y ahorita entramos un poco al detalle, pero si la gente entra a nuestra página en el blog, acabamos de liberar la semana pasada un artículo sobre las 10 tácticas que está ahí publicado ya en nuestro blog. Nosotros recomendamos siempre como táctica número 1 preguntar y entender, ¿no? Y una vez que entiendo, puedo poner en marcha otras tácticas para abordar lo que entendí, ¿no? Entonces, yo creo que hay que entender la causa raíz, y esto es hacerlo tipo Fishbone, ¿no? O Ishikawa, ¿por qué? Hasta que entienda claramente cuál es la causa raíz del cambio, y luego abordarla. Y hay muchas formas de abordar ello, ¿no? Por ejemplo, otra que me viene a la mente muy común de esas 10 tácticas es explicar los beneficios de forma clara. Hay cambios que sí traen beneficios a la organización y a las personas en la organización, pero son tan poco tangibles que la gente no se engancha. No hablamos de la emocionalidad del proceso. La gente no se engancha desde la emoción con ese beneficio porque no lo entiende, es demasiado abstracto.
Entonces hay que ver cómo lo tangibilizo, ¿no? Yo uso mucho el ejemplo por ejemplo, cuando voy a comprar un automóvil y a mí me interesa conocer las características del motor, ¿no? Cuando el torque, por ejemplo, el torque de un motor es algo muy difícil de entender, pero es algo muy fácil de sentir. Entonces, tenemos que hacer tangible lo intangible, ¿no? En los beneficios. Pregunta de Micaela, o Michela, no es Micaela, es Michela. Si el sponsor del proyecto no tiene recursos para dedicar al proyecto, que iría a impactar positivamente en su propio equipo y no quiere involucrarse hasta el arranque, ni que al equipo se le asignen muchas tareas, ¿cómo se gestiona esto? Ups. Ahí estamos en un problema porque lo que llamamos un proyecto huérfano, ¿no? Los patrocinadores, los sponsors, son los papás o las mamás del proyecto y tienen que cuidar, así como nosotros cuidamos de nuestros hijos, ¿no? De que prosperen en un mundo a veces adverso. Igual pasa en los proyectos en la organización. Entonces, si tenemos un sponsor que no quiere, no le interesa cuidar el proyecto, pues ya de entrada tenemos un desafío grande, ¿no? Imaginad a un padre que no quiere que su hijo ande. Exactamente, sí. Y de hecho, exactamente. Y de hecho, nosotros repetimos todo el tiempo que la causa número uno, fíjate, y eso de verdad, en 22 años, cada vez que hacemos un estudio se vuelve a corroborar, ¿no? La causa número uno de éxito o fracaso de cualquier proyecto de cambio es la existencia o ausencia de un sponsor ejecutivo activo, involucrado, comprometido. Eso en sí mismo es ya el principal removedor de resistencia, ¿no? Alguien que salga y hable adecuadamente y se preocupe porque la gente entiende el porqué del proyecto y quiera adoptarlo y usarlo. Pues la última pregunta es un poquito diferente. La hace Miriam. Y como no conozco a Miriam, le tengo muchísimo aprecio porque es una persona que hace, bueno, sigue casi todos los webinars. Tiene unas circunstancias especiales que la hacen a ella muy especial y que tiene muchísimas ganas de aprender. Y nos pregunta, ¿cómo podemos, qué consejo más genérico podemos dar a la gente de a pie que dice, pues cómo adaptarnos al entorno cuando cada vez tenemos más cosas extrañas a nuestro alrededor? O sea, ¿cómo podemos perderle el miedo a los virus, a las enfermedades, a la irresponsabilidad de la gente, al cambio climático, a muchas cosas? Esto ya es una pregunta más para hacer ver a las personas de a pie que el cambio también va con ellas y que también lo pueden hacer, también lo pueden asumir, no hay que tener tanto miedo a eso. ¿Qué le puedes decir a Miriam? Esa pregunta me encanta. Es un cambio de mindset. Y yo me voy a permitir usar un ejemplo que aprendí de un maestro mío que se llama Shirzad Sharmin, y él habla, a ver, toda la emocionalidad negativa que vivimos los seres humanos, incluyendo el miedo, tienen un valor muy positivo, ¿no? El miedo nos ayuda a sobrevivir. Pero cuando tomamos conciencia de ello, aprendemos a contactar, ¿no? Ese sentimiento, también nos damos cuenta que aferrarnos a un sentimiento y no dejarlo ir, a un sentimiento negativo, es el equivalente a poner la mano en la hornilla de la estufa caliente, sentir que está caliente, que nos estamos quemando y no retirarla, sino seguirla manteniendo ahí. Entonces, yo lo que diría es sentir miedo en el mundo que estamos viviendo hoy, ¿no? Con todo lo que está pasando, es natural. Todos los seres humanos nos levantamos y en algún momento nos sentimos impotentes y con miedo. Pero también tenemos que tomar conciencia de que si nos quedamos aferrados a ese miedo es como mantener la mano en la estufa y lo único que vamos a lograr es que nos achicharre la mano, ¿no? Tenemos que darle gracias al miedo y decir, bueno, ahora qué hago con este miedo, ¿no? Y cómo lo transformo en algo positivo que me ayude a moverme en mi vida, ¿no? Porque si me quedo atrapado en el miedo, pues se me va a quemar la mano y no va a pasar nada. El compañero necesario del miedo es el aprendizaje, Miriam. Yo te digo que si sigues así, aprenderás a manejarlo. Seguro, porque estás siempre con ganas de aprender, con ganas de bichear, con ganas de encontrar el porqué de las cosas. Gracias por hacerlo en parte con RH y gracias también
por supuesto, y en primer lugar a nuestros ponentes, a Roberto y a Pilar. Os han compartido además, tanto en la presentación al final, esta slide, como en el chat, la información de vuestro próximo programa de certificación. Un programa de formación en este caso, de gestión del cambio. Si queréis Exactamente, comentarlo. sí, es nuestra. Así es, sí, nada más ahí dejar esta nota, ¿no? Si les interesa conocer más, los invitamos a participar en nuestra siguiente certificación en gestión del cambio, que es del 5 al 7 de julio, y si nos mandan una nota o cualquier cosa, con mucho gusto les hacemos llegar más información. Bueno, pues como os decía, a mí la historieta esta de los zombies me ha encantado y lo que yo creo que se trata es de hacer comprender que el zombie era el otro. Qué bueno. Y ya está, así de sencillo. ¿Vale? Muchísimas gracias. Buena metáfora, Maite, claro, me ha encantado. Hay que dar la vuelta a las cosas al final. El camino está por ahí. Muchas gracias. La verdad es que los comentarios son muy buenos. Yo siempre que hago, era la primera vez que lo hacía contigo, Pilar, pero sabiendo que estabas trabajando con Roberto, sabía que iba a ser pues fantástico. Roberto le conozco ya de hace mucho y sé que los comentarios, pues bueno, ya lo veréis cuando os pase el reporte, son muy buenos. Gracias por vuestro tiempo y sobre todo por vuestra ilusión. Gracias a ti. Ha sido un placer. A ti, gracias a todos. Y que tengáis muy buen fin de semana. Seguid cuidándoos. Igualmente. Y a pasar muy felices. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego, Adiós. Maite, Pilar, y a todo el mundo. Hasta luego. Gracias. Chao.